Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos, bienvenidos a Cómo conocía nuestro cloud. Hoy vamos a continuar hablando de AutoML, a profundizar más sobre el servicio, saber trucos, conocer historias y profundizar más en este servicio que nos ayuda a entrar en el mundo del Machine Learning de una manera muy sencilla. Tenemos hoy con nosotros a Iván Sierra, compañero de Goodly. Hola, Iván. Hola, buenas, encantado, muchas gracias por invitarme. Y también contamos con Óscar Ferrer, compañero de Goodly y habitual del programa. Hola, Óscar. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez aquí. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un mini resumen de lo que hablamos en el anterior episodio. Muy rápido, vamos a pasar por los puntos y enseguida entramos en materia de eso, de qué consejos, cómo trabajar, problemas y demás. Perfecto. Pues nada, en dos líneas, en dos pinceladas, ¿qué es AutoML? Pues AutoML es pues la tecnología que nos permite crear modelos de inteligencia artificial sin necesidad de ser un data scientist ni tener conocimientos de ella, simplemente teniendo un conjunto de datos que pueden ser imágenes, texto o tablas y etiquetando pues aquellos resultados que vamos a querer predecir o que vamos a querer que nuestro modelo prediga en el futuro, ¿no? En dos líneas, eso sería AutoML. Genial. ¿Y dónde se engloba en el conjunto de soluciones para hacer Machine Learning que nos ofrece Google Cloud? Pues básicamente en Google Cloud tendríamos tres principales áreas que son las APIs de Machine Learning, que serían aquellas que no necesitan de un conjunto de datos para realizar una predicción. Lo que es AutoML, que es, como ha explicado Oscar, sin necesidad de saber de Machine Learning, nos permite obtener un modelo personalizado a nuestro conjunto de datos y nuestro problema. Y por último, el área destinada a los modelos hechos a mano, ¿no? Que ya sí que requiere de la necesidad de conocimiento sobre Machine Learning. Estupendo, muchas gracias. De todas formas, si queréis saber más, si no habéis oído el episodio anterior, os invitamos a parar aquí este episodio, escuchar el anterior y volver aquí. Vale, pues bueno, a la hora de hacer AutoML, como hemos dicho, es súper sencillo, la interfaz te va guiando, pero no es tan fácil. O sea, es fácil hacerlo, pero para tener éxito hay que tener unas consideraciones en cuenta. Vosotros que habéis trabajado con AutoML y habéis hecho varios proyectos, contadme un poco así, ¿qué consejos daríais a alguien que empieza en AutoML? Pues a ver, va a depender, yo te diría que la clave, bueno, como en todo el IA, ¿no? La clave son los datos y con lo cual la clave van a ser el dataset. Entonces, como toda la persona que se dedica a esto ya lo sabes, pues tu modelo va a ser tan bueno como lo sean tus datos. Con lo cual hay que prestar especial atención a los datos que tengas. ¿Qué pasa? Que dependiendo el tipo de datos o el tipo de predicciones que quieras hacer, pues tendrás que tener algunas, digamos que los tips que vas a tener o los consejos que te puedo dar van a ser diferentes, ¿no? Si vas a trabajar con datos de imagen, si vas a trabajar con datos de texto o si vas a trabajar con tablas, ¿no? En el caso de las imágenes, pues las cosas obvias, ¿no? Que tengan una buena resolución, que tengan, o sea, que si por ejemplo lo que quieres hacer es clasificar imágenes, pues que la imagen de manera más o menos clara, por decirlo así, se pueda entender a qué categoría correspondería, que sobre todo sean imágenes muy similares, a ser posibles las mismas o un histórico de cosas que te vas a encontrar en tu caso de uso real, ¿vale? Y sobre todo, yo creo que hay una cosa que hay que tener siempre en cuenta y que lo hablábamos en el anterior episodio, ¿no? Es que AutoML va a aprender como lo aprendería un humano, por decirlo así, ¿no? Un poco a lo bruto. Es decir, si tú le vas a dar una imagen que a un humano le va a costar diferenciar, es probable que AutoML también le cueste y falle, ¿vale? AutoML, ¿qué pasa? Pues que al final es máquina, ¿no? Entonces,
va a tener mucha más capacidad de memoria que un humano, va a tener mucha más capacidad de procesado que un humano, pero no va a ser más listo que un humano, ¿vale? Entonces, cuando trabajas con imágenes, ten en cuenta que si a un humano le va a costar identificar el objeto o dónde se encuentra un objeto o a qué tipo de categoría corresponde esa... Hablábamos anterior de lechugas, ¿no? Si tú le haces una foto de una lechuga iceberg y un humano no tiene claro si es un iceberg o es una roble, ya me queda con la lechuga, pero bueno. Sí, sí. Pues si un humano no es capaz de diferenciar si es de tipo roble o si es de tipo iceberg, pues probablemente AutoML vaya a fallar también estrepitosamente, ¿no? Entonces tienes que ser claro en esas imágenes para que luego pueda predecir. Para mí eso sería como el tip para, por ejemplo, el caso de imágenes. Y luego, por supuesto, volumen, ¿no? Además de calidad, volumen. Tener un alto... muchas imágenes etiquetadas. La verdad es que AutoML presume de, oye, pues que no te hacen falta muchas imágenes, no sé si te empieza a predecir modelos con 100 imágenes, me parece. Pues yo te diría que sí que lo hace, pero si nos vamos a un caso de negocio de verdad, un caso enterprise que lo vas a poner en producción, tampoco nos llevemos falsas expectativas, ¿no? Con 100 imágenes no lo vas a conseguir. 100 imágenes está muy bien para jugar y ver qué se puede hacer, pero te va a hacer falta más. Y sería el punto 2, calidad y volumen. Eso es. Sí, claro, yo, bueno, aquí viendo analogías de los 3 tipos de Machine Learning, pongamos que es a la hora de cocinar, ¿no? Las APIs sería pedir comida a domicilio, donde no tienes opciones y te llega lo que te llega, si te encaja genial, si tienes pero llega donde llega. Hacer los modelos personalizados sería cocinar, donde tienes tú todo el control, y el AutoML sería cocinar en la Thermomix, de forma que te seguía todo el proceso y tú metes los productos. Si metes pollo en mal estado, en lugar de arroz dices, bueno, pues meto pan rallado y cosas así, pues lo que te va a salir no funciona, por muy lista que sea el cacharro. Entonces, lo importante que es, sobre todo en estos pasos, donde dejamos que gestione la plataforma todo lo demás, es lo importante que es los datos y entender el proceso. Eso es. Sí, o sea, hay que entender bien el proceso. Yo creo que una de las cosas que siempre está en debate, ¿no? Hablamos bueno, de hecho, ¿no? Una de las cosas por las que se dice que surge AutoML también, ¿no? Al final vivimos en un mercado en el que la IA cada vez es más potente, pero sin embargo no está creciendo, yo creo que no está creciendo tanto el expertise en IA a nivel de personas e individuos, ¿no? Como está creciendo la tecnología va mucho más rápido. Entonces, realmente en el mercado todavía falta gente, ¿no? Que sepa de data science, que hayan vivido casos de uso reales y que hayan trabajado en explotar realmente modelos productivos. Y AutoML viene un poco a cubrir ese gap, ¿no? Pero es súper importante entender el proceso. Muchas veces lo hablamos ¿y hace falta un data scientist en este proyecto, en este producto? Sí, aunque se vaya a usar AutoML, ¿no? Pero es verdad que también AutoML a veces igual lo que vas a conseguir es matar moscas a cañonazos, ¿no? AutoML es una tecnología súper potente y entonces, a lo mejor para determinados casos, está bien que tengas un data scientist para entender lo que está sucediendo por detrás y sepa crearte ese conjunto de datos lo más optimizado posible, sabiendo lo que está sucediendo por detrás. Y también incluso a veces, digámoslo, para no usar AutoML, ¿no? Hay veces que un data scientist te va a decir, oye, mira, para esto no usa AutoML, porque es que esto es súper sencillo, está súper trillado y esto con esto tan simple yo te lo puedo hacer de manera a mano, ¿no? Por decirlo así, o con este otro tipo de modelos. Entonces es muy importante entender lo que está haciendo por detrás, ¿no? Que lo decíamos en el anterior episodio, ¿no? Pero al final ten en cuenta que AutoML te está extrayendo de toda la parte de la ingeniería de atributos, está eligiendo el modelo por ti o realmente está probando varios modelos de arquitectura por ti. Entonces, pues bueno, tienes que cuidar ese conjunto de datos entendiendo también qué es lo que está haciendo por detrás. Sí, sobre todo porque si, por ejemplo, obtenemos unos resultados que no son los esperados en la evaluación, pues alguien que conozca cómo funciona AutoML y lo que hace por detrás, pues va a saber más o menos dónde está el error en el conjunto de datos, pero si no sabes qué está haciendo AutoML por detrás, qué tipo de operaciones está haciendo, pues va a ser prácticamente imposible que resuelvas el problema. Eso es. Y luego también, pues que al final AutoML, en la propia herramienta, ¿no? Los que habéis cacharrado con Google lo veréis cuando ya generas el modelo,
te da pues las gráficas, ¿no? de performance de este modelo, te da las matrices con los falsos positivos, los falsos negativos. Entonces, aunque no haga falta un data scientist, ¿no? Incluso aunque no sea un data scientist el que lo está mirando, lo tiene que entender. Entonces, o te empollas un poco qué es eso de la matriz, de los falsos positivos, los falsos negativos, la curva de performance y demás, el umbral, ¿no? También de detección de si estás primando eficacia en la detección de un tipo de modelos o si prefieres primar el etiquetado múltiple, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Cuando haces un multival label y un single label. Tienes que entender un poco qué está pasando, ¿no? Y entonces, GCP te va a dar esas gráficas, algo tuneables, ¿no? Vas a poder, por ejemplo, elegir eso, hacia dónde te quieres ir más, pero tienes que entender qué está sucediendo por detrás. Y también incluso, yo te diría, en la práctica, lo que suele suceder es que cuando usas un modelo de AutoML, no vale con que hagas uno, ¿no? Vas a hacer varios, como en la vida real cuando lo haces a mano, yo creo, vas a hacer varios y vas a ver un poco las gráficas que te salen, los resultados que te salen y esas pues tienes que saber compararlas y relacionarlas un poco también con el modelo de datos que le has dado de entrada, ¿no? Y en base a eso tú también elegir un poco esa estrategia a seguir con el dataset. Yo creo que hay una cosa que se ve cuando alguien, o sea, si tú miras a alguien trabajar con AutoML, sabes si ha trabajado más veces o no por el nombre que le pone al modelo. Cuando has trabajado 2 veces ya siempre empieza así, no sé cuántos, 1. Sí. Porque, claro, y eso se ve claramente porque te permite muy fácil hacer modelos y los datasets luego los puedes ir modificando, pero es probar, probar y probar. Eso es. Pues sí, bueno, nos hemos quedado antes en tema de imágenes, ¿no? Pero es verdad que también cuando nos vamos allá a tema textos pues también hay que tener un poco en cuenta los datos que se le pasan, ¿no? Por mezclar ya textos y tablas, ¿no? Es importante también lo que decía antes Iván, de los nulos, el tipo de datos que se le pasa. En los textos pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Si por ejemplo estás entrando en un modelo de AutoML, de sentimiento, y una persona humana lo lee y ni tan siquiera es capaz de entender o definirte, ¿no? Si esa persona está cabreada o no, por decirlo así, pues AutoML tampoco va a ser capaz de hacerlo, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta también poner textos descriptivos que sepan capaz de hacerlo. Lo mismo pasa cuando lo que estás haciendo es extrayendo las entidades, ¿no? Las entidades que son, para los que no lo sepan, pues las entidades son esas palabras clave, por decirlo así, o esos conceptos que aparecen en los textos que Google es capaz de extraer. Por ejemplo, imagínate que quieres detectar, estás analizando un documento y quieres detectar el correo, por ejemplo, cuando en ese texto aparezca un correo de una persona, ¿no? Pues ese correo sería una entidad. Entonces tú puedes entrenar el modelo para que de esos textos te extraiga la entidad de correo, ¿no? La etiquetarías como nombre correo y eso sería una entidad que aprendería a detectar en todos los textos. Él ya se encarga de hacer esa detección, ¿no? Pues sabiendo un poco las palabras que le rodean, entendiendo el contexto, entendiendo el formato de la palabra que estás buscando y determinadas cosas, él es capaz de extraértelas. Y cuando trabajas con AutoML y lo que quieres hacer, por ejemplo, es lo que os decía, extracción de entidades, también tienes que tener en cuenta el equilibrar los pesos, o las veces que aparecen esas entidades, ¿no? Es decir, intenta balancear que no te aparezca, que no tengas muchos textos en los que quieras extraer emails y si también lo que quieres extraer es dirección postal, código, la dirección postal, ¿no? Pues que a lo mejor tengas 100 casos de email y 10 casos de postal, ¿no? De ahí tienes que intentar un poco equilibrar para tener un modelo equilibrado, ¿no? Valga la redundancia. Sí, eso, volvemos a lo de que volumen sí, pero con cuidado. Si le enseñas en una proporción rara, lo que va a entender evidentemente es que lo más normal es que pase lo que le estás dando en más proporciones y olvide lo que le das en poco. Sí, Sí, al final, como ha dicho Oscar, ¿no? AutoML aprende como una persona y si tu conjunto de datos no es uniforme, la salida de tu modelo tampoco lo va a ser. Y de hecho, si tu conjunto de datos, sobre todo el caso más claro es en AutoML Tables,
por ejemplo, hay una columna que está muy correlada con la salida, va a haber una fuga de datos ahí en ese modelo. O a lo mejor produces un sobreentrenamiento del modelo de forma que la salida de tu modelo no va a ser la correcta. Eso es. Uno de los problemas cuando empiezas a hacer temas con AutoML es la obtención de datos. Como hemos hablado, puede llevar muchísimo tiempo el hacer fotografías, el obtener texto. A la hora de hacer una POC o en algunos casos, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene que hacer un AutoML y entra muy feliz, pero a los 10 minutos dice, joder, pero es que no tengo datos? A ver, yo creo que todos vamos a tirar por Kaggle, ¿no? Al principio es lo más conocido y seguramente si hay algún dataset público que te venga bien, va a estar ahí, seguramente. Sí, yo creo que al final todos tiramos de los públicos. Cada vez incluso más administraciones y gobiernos están haciendo iniciativas de Open Data y subiendo datasets, ¿no? Incluidos el gobierno de España y demás, aunque yo lo que me encuentro suele ser datasets bastante, o sea, requieren tantísimo trabajo o están tan incompletos que no me valen. Con lo cual al final lo que tiro es, como dice Iván, de Kaggle o del repositorio que tiene Google, ¿no? Bueno, de hecho Google compró Kaggle, ¿no? Sí. Tiene un Sí. acuerdo muy, muy estrecho. Pero Google No, también creo que lo ha comprado. lo compró, ¿no? Sí, sí. Sí. Y entonces tanto Kaggle como que lo habrá, pues, está integrado también con el repositorio que tiene los datasets públicos que tiene Google. Yo es lo típico que tengo marcadores, ¿no? Tengo 2 o 3 datasets por ahí de referencia pues eso, pues cosas como el repositorio de GitHub, ¿no? Que nos sirve muchas veces para hacer POCs. Pues lo tengo por ahí siempre metido. Últimamente hemos usado uno también de quejas de usuarios, ¿no? Que tenemos por ahí que está bastante bien. Y sobre todo porque estas plataformas, a diferencia de estas de gubernamentales o más de otro ámbito, tienen una cosa buena y es que la gente las critica, ¿no? Entonces, tú le pones estrellitas a los datasets y además te viene el metadatado del dataset con el número de entradas, el número de categorías, una preview. Entonces te sirve mucho para hacer POCs, incluso para buscar modelos que se puedan parecer a lo mejor al caso de uso que se te viene encima y empezar a hacer pequeñas pruebas, ¿no? Entonces, pues mira que tenga buenas valoraciones, mira que tenga un dataset que sea similar a lo que te vas a enfrentar y empieza a hacer pruebas. Para mí es básico estos datasets. Sí. BigQuery tiene unos datasets Sí. también públicos con bastantes casos y tablas muy grandes. Y luego hay por ahí, hay uno de imágenes, no me acuerdo el nombre, pero hay uno de que te vienen muchísimas imágenes ya clasificadas, que para el Vision está genial. Yo me acuerdo que lo usé para intentar, mi perro es muy mestizo, por decirlo, por no decir chucho en antena, y intenté hacer con los perros, con las razas que podía tener, hacer un AutoML exclusivamente para saber de qué raza es más probable que fuera mi perro, lo cual evidentemente es un tema muy privado y no voy a decir aquí en antena los resultados. Pero sí, pero me ayudó mucho el no tener que ir con la cámara persiguiendo distintas razas de perros para ir haciendo yo todas las tomas. Vale. Otro tema que es importante, que hay mucha gente que se pone a hacer AutoML por hacer AutoML. Eso está muy bien para aprender, para practicar, pero yo considero, no sé si estés de acuerdo conmigo, lo importante que es un caso de uso. Que es como tiene que ser el caso de uso primero y luego ver si con auto o con Machine Learning en general solventas el problema, pero tiene que haber un problema. Sí, yo creo que es fundamental que haya un caso de uso, ¿no? Sobre todo porque está súper relacionado muchas veces el tipo de aproximación que vayas a hacer en IA con el caso de uso. Y AutoML concretamente es que, como decías, yo creo que lo hablamos en el anterior episodio, está también muy enfocado a casos de uso, ¿no? Cuando tú te vas a la consola de AutoML o te ves la documentación, pues claramente, además como tiene este enfoque no técnico, ¿no? Entre comillas, por llamarlo así, ellos lo que te dicen es, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres detectar objetos? ¿Quieres
clasificar imágenes, quieres extraer entidades de un texto, quieres clasificar textos, quieres analizar sentimientos, quieres ver objetos dentro de un vídeo, ¿no? Quieres detectar objetos dentro de un vídeo, ¿qué es lo que quieres hacer? Entonces ellos te preguntan el qué, porque justamente AutoML es un poco de tú decides el qué, ¿no? Y ellos se encargan del cómo. Y en AutoML es fundamental identificar el caso de uso y en base a eso, pues usar la herramienta de AutoML que más se adapta al caso de uso. Estupendo, pues bueno, ahora que estamos todos convencidos de por qué hay que usarlo, vamos a ver el lado malo de las cosas, que ya sabéis que en este podcast nos gusta contarlo todo. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas de usar AutoML? Hombre, el que más se ve, ¿no? El principal es el vendor locking. Al final, AutoML depende de la plataforma de Google y llevártelo eso a otro sitio es prácticamente imposible porque no tienes el código del modelo, entre otras cosas. Sí, efectivamente yo creo que el vendor locking es un tema a tener en cuenta, aunque luego ya entraríamos en debate sobre si el vendor locking es bueno o malo, que para eso nos da un programa entero, pero sí, ahí tienes esa parte, ¿no? Incluso, pues bueno, también en vendor locking al final cuando usas AutoML, pues lo vas a tener en Google, lo vas a tener en otras nubes exactamente igual, ¿no? Google tiene una aproximación que es el Edge AutoML, ¿no? Que te permite extraer el modelo para tú utilizarlo donde quieras, ¿no? Ese modelo incluso lo podrías desplegar en un Cloud Run o lo podrías tener en máquinas, ¿no? Lo podrías tener en, pues lo típico, en una RASP porque vas a hacer categorización de imágenes o detección de, yo qué sé, de caras, por ejemplo, ¿no? Imagínate que vas a hacer el típico photocall y lo vas a hacer tú a mano ahí, eres muy mañoso y te montas una RASP enchufado una cámara y quieres tener un modelo para identificar la cara y ponerle, pues eso, una carita, ponerle gafas encima o ponerle un gorrito o lo que sea, ¿no? Pues ahí podrías hacer un modelo con AutoML y luego usar AutoML Edge para extraer ese modelo y utilizarlo en tu dispositivo, ¿no? En tu RASP o en tu Android o demás. O incluso diría en la página web, en Goodlio, que Sí. hablaremos antes, gracias a JavaScript y TensorFlow JS puedes exportar el modelo y que sea todo en el navegador, de forma que no tienes que tener un API y tú das el modelo y entrena directamente la página web, lo cual está muy chulo, la verdad. Eso es. No es tan, hay que decir que no es tan preciso como cuando lo despliegas en la nube de Google. Cuando digo en la nube, más que la nube, la plataforma de IA de Google, ¿no? Pero para muchos casos de uso te va a valer sin duda, ¿no? Es una manera ahí de evitar ese vendor locking. Pero bueno, como digo, habría que entrar en debate de si es bueno o malo, ¿no? Al final, si te va a resolver la papeleta y te va a ahorrar muchísimo trabajo, pues joder, pues bienvenido locking, ¿no? A veces. Sí. Sí, no sé si lo hemos dicho, lo de esto del Edge no está disponible para todos los casos de uso, solo para algunos. Sí, Nos permite la opción eso de para Vision, takeaway. para Vision API, por ejemplo, ahí sí que tenemos la versión Edge, pero como ha comentado Oscar, el problema o bueno, la única cosa mala que tiene es que la precisión, el accuracy de estos modelos se reduce un poco en comparación con el que tenemos en la nube. Vale. No sé si es un problema o no, pero ¿es caro usar AutoML? Pues depende cómo lo mires, como siempre, ¿no? Yo creo que lo caro y lo barato va a depender de lo que te vaya a resolver en tu negocio y los beneficios que te vayan a dar. Es difícil decir si es caro o barato. Es decir, si te vas a poner a jugar y a cacharrear y para tus cosas personales, seguramente te vaya a parecer caro, ¿vale? Estamos hablando de... A ver, aquí hay una cosa que no sé si hemos comentado, ¿no? Pero cuando vas a entrenar un modelo, como decía, Google va a elegir la mejor aproximación y se va a poner a lo bruto, ¿vale? O sea, Google va a coger toda su potencia y se va a poner ahí como loco a sacar el modelo más preciso.
en algunos casos, tienes ciertas maneras de limitarlo, ¿no? Que al final es limitando tú le dices cuánto tiempo quieres invertir en ese entrenamiento, ¿no? Que es una manera de limitar el coste. Oye, no te tires un día para entrenármelo, dedícale 2 horas, lo que me saques me has sacado, ¿no? Obviamente, pues el modelo no va a ser tan bueno. Cuanto más tiempo le digas, hasta un cierto límite en el que ya no va a mejorar nunca, pues será mejor, ¿no? Pero tú tienes esa manera de limitarlo. ¿Qué pasa? Que si te vas a un caso de uso tuyo propio o estás en casa y quieres hacer, yo qué sé, pues detectar lechugas, ¿no? pues igual te va a salir caro. Los precios por hora y por nodo, ¿no? Al final ellos te cobran por hora y por nodo, ¿no? Al final ellos van a poner mogollón de nodos a trabajar en ese modelo y te van a cobrar por hora nodo. Y ese precio está en torno a $3 3 y algo por hora y por nodo, ¿vale? Eso en cuanto al entrenamiento, con lo cual al final un entrenamiento ten en cuenta que te va a llevar varias horas y a lo mejor incluso puede estar un día, ¿no? Pues a lo mejor entrenar un modelo te va a costar, pues yo qué sé, pues ponle que te tarde 4 horas, pues te va a costar a lo mejor cerca de $20, ¿no? Entrenar un modelo. Y dices, bueno, pues 20 horas es poco, sí, no sé, pero claro, no vas a entrenar uno, vas a entrenar varios, porque seguramente el primero que entrenes, pues no va a ir todo lo bien que quieras y vas a tener que ajustar el dataset y demás, ¿no? Te vas a ir a un segundo, otros $20. Entonces, pues bueno, lo que te decía, si es para una prueba interna tuya o lo que sea, pues al final te juntas con que para hacer la broma en casa de detectar las lechugas te has gastado $150 para hacerlo bien. Y te puede doler. A nivel empresarial, pues probablemente esos $150 para hacer una POC, pues son peanuts y no vale más el tiempo que habrías invertido en hacerlo a mano que en usar AutoML y que te dé todo ese potencial, ¿no? Eso en cuanto a entrenamiento. Luego también hay que tener otros costes, ¿no? Que son derivados de tener. Google Cloud te cobra por el entrenamiento y te cobra por el despliegue del modelo, por tener el modelo desplegado, ¿no? Sirviendo y por número de predicciones, ¿no? Por veces que llamas a ese modelo para hacer una predicción. Entonces, al final todo eso pues lo tienes que sumar, no solamente el entrenamiento, sino luego también lo que te cuesta pues tenerlo desplegado. ¿Qué es caro o barato? Pues va a depender del beneficio que te dé en tu caso de uso o las horas que ese beneficio puede ser bien directo porque en tu negocio de repente vas a aumentar pues, tus ingresos o bien incluso por horas de trabajo, ¿no? Al final vas a tener menos horas de trabajo un equipo currando en ese modelo y eso también al final es dinero. Genial. Bueno, también hemos hablado que AutoML no cubre todos los casos, cubre Claro. unos determinados casos que sería pues no es problema, pero es pues si no te cubre el caso que tienes que hacer, no te queda otra que hacerlo a mano. Vale, si os parece para ir terminando, vamos a hablar un poco de casos prácticos o comentarle a la gente dónde puede obtener más información. Por ejemplo, hace un tiempo hicimos el año pasado Goodlio, que era un producto que tenemos una página web que con ayuda de los niños que nos mandaban su dibujo, entrenamos un AutoML para diferenciar. Sí, la verdad es que, como te decía, esto mola mucho para hacer pruebas, ¿no? Y aquí quisimos hacer un ejercicio también, un poco también didáctico, ¿no? Lo acompañamos también de un webinar y demás, pues para enseñar un poco justo estas capacidades, ¿no? De AutoML. Entonces era una cosa graciosa, ¿no? Simplemente era, oye, queríamos que pues, los niños y muchos niños pues en Twitter o con niños de nuestros compañeros nos pasasen dibujitos en este caso lo que quisimos es ver si éramos capaces de entrar un modelo que pudiese diferenciar en niños dibujos de niños, los que dibujasen un ninja o un dinosaurio, ¿no? Entonces simplemente era un modelo, en este caso era un modelo de clasificación de imágenes. Entonces, pues bueno, pedimos a nuestros compañeros y pedimos por Twitter que nos pasaran imágenes de, pues eso, dibujos de los hijos con estas cosas. Eso lo utilizamos como un dataset para entrenarlo. Entrenamos el modelo en AutoML. En este caso, como decía antes Tomás, lo exportamos a un TensorFlow en JavaScript y lo desplegamos en Google Cloud, ¿no? De esa manera también nos evitábamos un poco también el que se nos subieran mucho los costes. Para una cosa así nos valía.
Y nada, y ese fue un poco el ejercicio, sobre todo, ya te digo, muy didáctico también, para luego poder enseñar un poco, no solamente el resultado, sino cómo lo hemos hecho, ¿no? Para que más gente se animase a utilizar esta tecnología. Sí, y luego además hicimos otra Edge Solution este verano sobre un clasificador de quejas de aerolíneas que encontramos un dataset en Kaggle, como ha comentado antes Oscar, que nos venía muy bien para eso, que eran quejas de clientes en Twitter, si no me equivoco, y lo que hacíamos era pasarlo por diferentes APIs de Machine Learning, de sentimiento, de clasificación de texto y no sé si había alguna otra, creo que esas dos. Y luego además teníamos una parte que usábamos AutoML para hacer el OCR de documentos escritos que básicamente de una imagen extraíamos el texto de una queja fake, por así decirlo. Es muy interesante eso que cuentas porque muchas veces la solución no es uno u otro, sino son soluciones combinando Sí, los eso es. distintos servicios que tienes para solventar tu caso de uso. Eso es. Justo eso iba a comentar, ¿no? Que en esta prueba que hicimos, que quisimos ir a una prueba un poco más real, ¿no? De qué se puede necesitar en un entorno empresarial, te das cuenta que la solución es una combinación, ¿no? Porque estas quejas de aerolíneas al final venían también en diferentes formatos, ¿no? Entonces venían en formato de un documento PDF escaneado, ¿no? Con personas que habían escrito esa queja en el mostrador a mano, con lápiz o con boli, ¿no? Cada vez menos usado, pero bueno, quejas que podían venir de un formulario web en el que ya teníamos los datos más estructurados y tabulados, ¿no? O quejas de Twitter, por ejemplo, ¿no? Y ahí te das cuenta que dices, vale, ¿y qué me gustaría analizar de una queja? Pues me gustaría analizar el grado de sentimiento de la queja, me gustaría analizar las entidades más relevantes, ¿no? Lo que hablábamos antes, esos keywords, por decirlo así, o esos topics esos temas de los que se habla en cada una de las quejas. Y por lo tanto también me gustaría clasificarla, porque me gustaría saber si la queja es, oye, pues porque ha tenido un mal vuelo, porque se le ha retrasado un avión, porque le han atendido mal el mostrador, porque la comida del avión no estaba buena, ¿no? Y ahí ya, por ejemplo, en empiezas a combinar, ¿no? Y dices, bueno, pues para analizar el grado de sentimiento, como os decía antes, puedo utilizar el genérico o puedo utilizar uno específico de AutoML, porque como todo van a ser quejas, me gustaría saber, dentro de que sean quejas, cómo de graves son, ¿no? O me gustaría entender dentro del dominio de conocimiento de las aerolíneas y las palabras que se usan cuando hablan de mi vuelo se ha retrasado, tengo problemas con el wifi y tal, realmente el sentimiento. Entonces ahí, por ejemplo, usamos un modelo de AutoML para detectar el sentimiento, pero luego, por ejemplo, usábamos también las APIs precocinadas de Google para la extracción de entidades, ¿no? Entonces, en un texto, tú podías, a través de la API precocinada de Google, te permite extraer esas entidades, esas keywords, por decirlo así, más importantes o que cobran más relevancia dentro de un texto, ¿no? Entonces, pues con eso también, echando un vistazo rápido a esas palabras, podías saber esa persona sin necesidad de leerte toda la queja de que se estaba quejando, ¿no? Pues cuando era una persona que se quejaba del espacio que tenía, ¿no? Tenía un espacio muy ajustado en los asientos. Pues claramente se veía que las entidades que salían eran rodillas, asiento, espacio y demás, ¿no? O sea, simplemente con esas keywords que Google ya te estaba detectando, ya sabías que ese tío se estaba quejando porque es que no tenía espacio en los asientos. Y al final, combinando todas esas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de clasificación, que era muy importante, y porque aquí sí que hablamos de un dominio muy específico del lenguaje, ¿no? Que es, quiero saber si es un retraso de un avión, si es que ha tenido un mal vuelo, si una comida mala. Entrenamos un modelo de AutoML con un dataset que ya teníamos para detectar, pues, justamente la categoría de la queja, ¿no? Y eso luego también es muy útil en un tema, ya en empresa, ¿no? Pues para derivarlo. Pues generalmente quien te va a atender va a ser diferentes personas. Incluso en el tema de las aerolíneas, pues hay veces que mucha gente se queja y no sabe que a veces la queja depende de AENA, ¿no? Y no depende de la aerolínea en concreto. Pero justamente esa clasificación te va a permitir empezar a derivar ya o tener un primer nivel de derivación hacia la persona exacta que a lo mejor va a atender tu queja. Entonces, mezclando todas estas tecnologías de Google, al final consigues una solución que te apaña muchísimo. Sí, Sí, no es.
Y además, otra de las cosas buenas que demuestra esta Edge Solution es que se puede integrar de una manera muy sencilla tanto las APIs de Machine Learning con AutoML como con modelos externos hechos a mano, y creo que eso es algo que hace diferenciar en este caso a la nube de Google. Genial. Pues si os parece, vamos a ir terminando este segundo episodio de los podcasts dedicados a AutoML. Nos quedamos con conclusiones, es un servicio que te facilita muchísimo la vida, pero, ¿no? Buscar caso de uso, preparar los datos, tener cuidado con lo que haces, pero es muy, muy gratificante. El producto cuando trabajas no es magia, porque hay ciencia por detrás, pero mola mucho y yo creo que os recomendamos todos a usar este tipo de servicios. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí. Nos vemos pronto. Y muchas gracias a nuestros oyentes por haber estado un día más con nosotros. Esperemos que os haya entretenido y que hayáis aprendido muchas cosas. Y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias.